en reverencia a la palabra de nuestro Dios. Busque el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 8. Gracias por llegar esta noche, hermanos. Este verso lo debemos saber de memoria. Note la palabra del Señor, dice, y leían el libro de la ley de Dios, que dice claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen ¿qué? La lectura. Amén. Ese es el punto. Le ponían el sentido. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. En esta noche queremos seguir aprendiendo a interpretar las Escrituras, Señor. Desde el principio Satanás cuestionó, torció, malinterpretó tu palabra, apartó al hombre. Te ruego, mi Dios, que no suceda con nosotros. Este mundo aborrece tu palabra. Nosotros tenemos toda la Escritura, Señor, para nuestro provecho. Ayúdanos a entenderla. Ilumínanos a través de tu Espíritu. Gracias por los hermanos que esta noche has traído. En Cristo bendícenos. Amén. Bueno, le invito a ocupar su lugar. Estamos en la tercera etapa de nuestra clase que tiene que ver con la interpretación. Nos falta la última, la aplicación. Sería una locura tratar de detallar todo lo que hemos visto desde hace meses, pero usted siempre debe recordar, ¿amén? Hemos considerado a partir de Nehemías 8 5 principios para interpretar la palabra de Dios. ¿Cuál es el primer principio? Que es la hermenéutica bíblica, es la interpretación de la palabra de Dios con los principios bíblicos. Amén. Tenemos que darle el sentido, el significado, lo que Dios quiso decir, lo que entendieron al principio es para nosotros. Y hemos considerado 5 principios. Usted recuerda el gran problema que tenemos. Desde ahora, hace la última vez que se escribió la Biblia, hace 2000 años atrás, que nos separa una gran brecha. Tenemos el tiempo, nos separa la cultura, nos separa el idioma, nos separa la geografía, nos separa varias cosas, ¿no es cierto? Nuestro trabajo, ¿qué es? Es cruzar la brecha. Amén. Si bien es cierto, la palabra de Dios no fue escrita a nosotros, sino para nosotros. Es importante recordar, no está escrito directamente a la primera iglesia de Huancayo, pero sí escrita a la iglesia en Efesios 1:1. Entonces, ¿qué tomamos nosotros? Las verdades, los principios, porque toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil, y lo traemos a nuestros días. Tenemos que cruzar el puente, y para cruzar el puente tomamos estos principios bíblicos. ¿Recuerdas? Amén. ¿Cuáles son estos 5 principios bíblicos? Si están conmigo, solamente para recordar y avanzar. El primer principio hay, ¿cuál es el primer principio? ¿Se acuerdan? Principio, entonces escucho murmuraciones, pero nadie se no, hay varios, ¿no es cierto? Ya sé que hay varios, pero ¿cuál es el primero? Es el principio literal, ¿no es cierto? Es el principio literal. Primero vamos a la palabra de Dios, la interpretamos de manera literal. Eso incluye a figuras literarias y géneros literarios, símbolos. Vamos a ver eso más adelante. Hoy nos toca hermenéutica especial. Así que el primer principio es literal. Luego el segundo principio, si interpretamos la Biblia de manera normal, natural. El segundo principio es histórico. Es importante conocer el contexto, quién escribió, cuáles son las circunstancias. Sin contexto tenemos problemas. Luego otro principio es gramatical. Tenemos que entender el idioma, ¿no es cierto? El énfasis en las palabras, el significado de las mismas, las diferentes expresiones, el sentido lógico de las frases. Amén. Gramatical. Y luego un principio importante. Cuando la Biblia no se contradice. Un principio de síntesis le hemos llamado, ¿no es cierto? Porque la palabra de Dios tiene que interpretarse de esta forma. Primero, hay verdades que se van revelando y se van repitiendo. Se llama intertextualidad. Por eso la Biblia no se contradice. Segunda razón, porque la palabra de Dios que tiene un contexto histórico redentor, tiene dirección. Amén. La palabra de Dios, todas las revelaciones están unidas por esta columna vertebral que tiene que ver con el plan redentor del Señor, hasta que el Cristo se establezca rey salvando a los suyos. Toda la palabra de Dios va a estar orbitando, va a estar formando parte de esta dirección. Entonces la Biblia no se contradice porque tiene verdades que se repiten, le hemos llamado intertextualidad, y que se revela mejor y que también tiene dirección. Cuando usted interpreta la Biblia tiene que ver cómo aporta esto al plan redentor del Señor. Y luego hemos hablado de la aplicación, amén, cómo
nos afecta estas verdades. Muy bien, estas 5 verdades, estos 5 principios bíblicos, lo hemos tomado en Nehemías 8, y hemos visto que se repite a lo largo de las Escrituras de cómo interpretar la palabra de Dios, y lo hemos aplicado a 4 procesos. ¿Recuerda? 4 procesos. Estos principios bíblicos hemos aplicado a 4 procesos para obtener a nosotros al final la aplicación. El primer proceso, cuando usted va a la palabra de Dios, ¿qué tiene que preguntarse cuando va hacia el texto? ¿Dónde está el texto? Es lo primero que tiene que preguntarse cuando estudia la Biblia. Tiene que volver y preguntarse, ¿dónde está el texto? ¿No es cierto? Y hemos estudiado, aplicamos el contexto histórico y literario ahí, porque tienes un contexto que está fuera del texto. Eso se llama contexto histórico. ¿Cuáles eran las circunstancias sociales cuando se escribió la Biblia? ¿Quién escribió esta parte del texto? ¿A quién Dios escribió esta parte del texto? Es muy importante entender todo esto. La Biblia siempre nos muestra un contexto, lo que está rodeando al texto. Siempre es importante, hermano, le invito de todo corazón, no pierda de vista esto. Cada vez que usted no entiende el contexto, va a sacar la palabra de Dios y lo va a interpretar a su manera. Hemos hablado del Pentateuco. Dios inspiró a Moisés, pero fue dirigido a un grupo de soldados que está a punto de conquistar la tierra que fluye leche y miel. Ese es el contexto. Amén. Lo que está afuera, histórico, y lo que está dentro es el contexto literal. Y aquí hay 3 contextos. ¿Quién recuerda? El más grande. Primero tenemos que, cuando estudiamos el texto, estudiamos el libro, ¿no es cierto? Y es el libro y su desarrollo y su papel con el resto de los libros de la Biblia. ¿Cómo se llama ese contexto? Canónico, ¿no es cierto? Tenemos que estudiar. O sea, cuando yo estudio la palabra de Dios, tengo que ver qué parte de esta palabra o este libro que estoy estudiando tiene que ver con el resto de la Biblia. ¿Cuál es su función? Hemos estudiado esto. El libro de Génesis, por ejemplo, es el primero de los libros de la Biblia. Es importante. Si usted no entiende el rol de Génesis en el Pentateuco, en toda la palabra de Dios, si tiene problemas con el libro de Génesis, va a tener problemas con todas las Escrituras. Bueno, pero luego dentro de eso hemos visto un contexto lejano, es decir, el estudio de la palabra del Señor. ¿Por qué se escribió este libro? ¿Para qué se escribió este libro? ¿No es cierto? ¿Cuál es el bosquejo lógico del libro? Eso es el contexto lejano. ¿Para qué? Yo llego a mi contexto inmediato. En mi contexto inmediato estoy hablando de mi pasaje. ¿Qué es lo que quiere decir? Las ideas anteriores, las ideas posteriores. Es importante, hermano, entender que el contexto, lo que está afuera y lo que está dentro. Muy bien, la segunda etapa que hemos meditado, no solo dónde está el texto, sino qué dice el texto, la observación. Hemos hablado al detalle de las observaciones, hemos analizado las frases, las palabras, hemos visto la importancia de su género, la importancia de los tiempos verbales. Hemos visto esto, sumamente importante observar el texto, quién está hablando, qué es lo que está diciendo, en qué tiempo está diciendo, por qué lo está diciendo, qué sugiere el texto. Nada invento, sino simplemente paso tiempo entendiendo qué dice el texto. Amén. Luego, no solo me pregunto dónde está el texto, qué dice el texto, sino qué quiere decir el texto. Eso es para nosotros la interpretación, es darle sentido, es darle el significado. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor? Efesios 2:8, por gracia sois salvos. La Biblia dice que por gracia somos salvos, pero ¿qué es la gracia? ¿Cómo llegamos a ser salvos? ¿Qué es la fe? ¿Viene de la gracia del Señor o es del hombre? Todo esto es la interpretación. ¿Qué quiere decir el texto? Y aquí hemos estado estudiando, amén. Hemos visto que se interpreta de manera literal. Incluso hemos visto qué quiere decir el autor, cómo lo recibía la primera audiencia. No buscamos varios significados, solo hay un significado singular. No hay múltiples capas de significados. No empiezo a alegorizar todo como a mí se me da la gana. Eso es un serio problema. Por eso, ¿qué quiere decir el texto? Y básicamente hemos descansado en el tema literal. Y también dentro de esto hemos visto que hay figuras literarias, hay símiles que Dios usa, hay metáforas que Dios usa, hay antropoformismo, todo lo que hemos hablado en la palabra del Señor que está dentro de la interpretación literal, que se llama figuras literarias. Hemos estudiado eso al detalle. Muy bien. Ahora, después de haber visto todo esto, hermano mío, hemos aprendido algunas
reglas de la hermenéutica, de la interpretación sobre todo ello. Hemos hecho una diferencia al final entre la aplicación, la implicación y la hermenéutica. A veces la Biblia aplica los textos pasados o las aplicaciones originales, pero ¿qué es lo que aplicamos a nosotros? La interpretación. Las verdades es lo que aplicamos. Así cruzamos el puente. Por ejemplo, hay pasajes que no podemos aplicar directamente. Hay textos en la ley de Levítico que no aplicamos directamente, pero los principios sí los tomamos y los aplicamos. Hay pasajes que lo aplicamos tan directamente. Las epístolas a nosotros, cuando Dios dice en la palabra de nuestro Dios, Él sea la gloria en la iglesia, la interpretación es sencilla. El Señor merece que ser exaltado en la iglesia. En Efesios 3:21, Él merece ser reconocido, Él merece ser glorificado. ¿Cómo lo aplicamos hoy? La idea es cómo respondemos nosotros a ello, cómo lo aplica la iglesia, cómo lo aplica su familia y cómo usted vive para la gloria de Dios. ¿Qué hace en la iglesia para que el Señor lleve su gloria? Hemos hablado un poco acerca de eso. Ahora vamos a entrar a la hermenéutica especial. Vamos a ver luego, el último proceso es justamente la aplicación, cómo respondo al texto. No se olvide dónde está el texto, qué dice el texto, qué quiere decir el texto y cómo respondo al texto. Esos son los 4 procesos. Ahora estamos dentro del tercero, la interpretación. Muy bien, vamos a la hermenéutica especial. Espero que tengan oídos, hermanos, esto es importante. Hay un solo libro al que debemos ser expertos y es la palabra del Señor. Los maestros de nuestra iglesia deben ser expertos en la hermenéutica bíblica, deben entender cómo interpretar la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué llamamos hermenéutica especial? Porque vamos a dividirlo. ¿Cómo interpretar el Antiguo Testamento y cómo interpretar el Nuevo Testamento? Hay libros con diferentes géneros literarios que también tenemos que considerar. Vamos a ver profecía, vamos a ver narrativa, vamos a ver libros sapienciales, vamos a ver libros poéticos. ¿Cómo interpretamos todo esto? Por eso estamos estudiando hermenéutica especial. Para repasar nada más, primera regla en la hermenéutica especial, debemos creer que el Antiguo Testamento es entendible sin el Nuevo Testamento. No significa que no esté el Nuevo Testamento, quiero mayor luz, voy al Nuevo Testamento, pero es suficiente el Antiguo Testamento. Amén. ¿Recuerdas cómo eran salvos? Los primeros discípulos de Cristo Jesús tenían suficiente Biblia en el Antiguo Testamento. ¿Qué tenía la iglesia en libro de Hechos, capítulo 1, capítulo 2? ¿Qué tenía el Antiguo Testamento? Los primeros mensajes del apóstol Pablo, que eran en el Antiguo Testamento, eran suficientes antes que vengan todas las revelaciones del Nuevo Testamento para la salvación. Entonces, primera regla de la hermenéutica especial, es necesario y es suficiente el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento, si quiero tener un poco más de luz. Así que comenzamos con el capítulo 1 o con el capítulo 40. Tenemos que comenzar con el capítulo 1 para entender lo que dice el capítulo 40. Si quiero gozarme de verdades y mayor luz del Nuevo Testamento, debo gozarme primero del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque los autores bíblicos dan por sentado que yo ya conozco la revelación anterior. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis que estamos estudiando cita varios libros del Antiguo Testamento. ¿No es cierto? Cita, por ejemplo, el libro de Daniel, va a citar también el libro de Zacarías, va a citar el libro de Isaías, varios libros del Antiguo Testamento. Entonces, cuando leo el libro de Apocalipsis, Juan da por sentado que yo ya leí todos estos libros con anterioridad. Por eso es importante la hermenéutica especial, sobre todo el Antiguo Testamento, porque es la base. Las revelaciones vienen dándose progresivamente. Si yo leo Deuteronomio, el escritor, que es Moisés, da por sentado que ya leí que Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Aunque la Biblia no está ordenada de una manera cronológica, sí está ordenada, digamos, en un énfasis temático. Por eso es importante, más que una especificación cronológica, la Biblia sí tiene un horario o tiene un orden cronológico, hay una cronología bíblica, pero está ordenada más por temas. Si usted va al libro de Jueces, aparece una fecha aquí, otra fecha aquí, parece que todo está mezclado, porque no está ordenado de manera cronológica, pero sí temáticamente. Las verdades que el Señor va mostrando se van revelando progresivamente. Así que cuando yo leo, por ejemplo, el Evangelio de Juan, se espera que leí Mateo, Marcos y Lucas. Incluso el Evangelio de Juan se escribió al final de los evangelios sinópticos. Si quiero gozarme mejor las verdades, tengo que comenzar por el principio. Por eso vamos al Antiguo Testamento. Entonces es importante tener una interpretación correcta del Antiguo Testamento.
Cristo lo enseñó en el libro de Lucas 24, el 25 al 27. Este es un repaso nada más. También dijimos, si empezamos a la mitad, podemos nosotros perder muchas de las bases que hemos enseñado con anterioridad. Es que es como cuando entramos a estudiar a la escuela. Ninguno pasa directamente a secundaria, sino pasa por primaria. Es importante, necesitas esta base. Ninguno va a entrar a la universidad sin haber tenido primaria y secundaria. Es importante, lo mismo. Tenemos que empezarle. Y yo les animo, hermanos, aplicándolo a sus vidas. Ustedes deben ser buenos lectores de la palabra del Señor. Deben leer la Biblia una y otra vez. Y lo deben leer con su familia, de Génesis a Apocalipsis. La idea es estar lleno de la palabra de Dios. Hay comentarios, hay verdades, hay predicadores de moda en las redes. Pero la verdad es las Escrituras. Nada más es la verdad. Usted debe ser un lector apasionado de la palabra del Señor. Tiene que llenarse de las verdades en las Escrituras. Y debe comenzar desde Génesis y concluirlo en Apocalipsis. Muy bien, hemos hablado mucho acerca de esto. Vamos a avanzar. Dentro de esto, hablando acerca del Antiguo Testamento, comenzamos obviamente con lo primero. La interpretación correcta es posible. Si empezamos a la mitad puede ser subjetivo. Luego hemos considerado que nuestro entendimiento de la palabra de Dios mientras interpretamos el Antiguo Testamento, debe estar claro en cuanto al trabajo de Israel y la función de la iglesia. En el Antiguo Testamento va a encontrar muchas referencias sobre Israel, pero no va a cambiar el significado. No va a cambiar el significado de las verdades que Dios da. Aunque está hablando Israel, para nosotros hay verdades muy aplicables. Y el Nuevo Testamento, Dios dice que hemos sido injertados a este pueblo del Señor, siendo ovejas silvestres. Aunque va a haber referencias específicas a Israel, va a haber referencias específicas también a la iglesia. Pero este entendimiento entre Israel y la iglesia, aunque no lo tengamos claro para interpretar el Antiguo Testamento, no vamos a tener mayor problema. Luego hemos visto algo importante. Debemos comprender la naturaleza de los pactos. ¿Recuerdas cuál es la columna vertebral para interpretar el Antiguo Testamento? Los pactos. Y hemos considerado varios pactos. ¿Por qué? ¿Qué es el pacto? ¿Qué es? Es el trato que Dios ha hecho con los hombres. Y hemos visto que hay pactos de naturaleza que tiene condición, amén. Si tú no cumples, entonces viene el quebrantamiento del pacto y las consecuencias delante de la ira de Dios. Y hay pactos que son, ¿qué? Lo contrario es incondicional. Hermano, cuando usted lee la palabra de Dios, cuando usted estudia las Escrituras, en el Antiguo Testamento debe entender la importancia de los pactos. Estas revelaciones que se dan están basadas y orbitando entre estos pactos, para poder interpretar correctamente. Hemos visto el pacto adámico, amén. Eso era un pacto condicional. Hemos considerado que era un pacto condicional, luego fue incondicional en Génesis 3:15. Es un pacto mixto, digamos así. Dios le dijo al hombre que no comiera de aquel árbol, el día que comiere, ciertamente morirá. Y la condición fue esa: el hombre comió y pecó. Fue condicional y por lo tanto vino la ira de Dios. El pecado entró y nosotros somos herederos de la maldad de Adán. Pero en Génesis 3:15 Dios les hizo otra promesa en este pacto con el hombre, pero le dijo que de la simiente de la mujer nacerá alguien que destruirá a la serpiente. Esto tiene consideración incondicional. Es importante, hermano, entender todo esto. Ahora lo hemos visto en Génesis 8, también no solo en Génesis 1, 2 y 3, sino en Génesis 8, el pacto que Dios hace ¿con quién? ¿Si están conmigo? Con Noé, ¿no es cierto? Con Noé. ¿El pacto fue condicional o incondicional? Incondicional, amén. Porque Dios lo basó en sí mismo. Él dijo que no va a castigar a la humanidad de la misma forma y puso el arco iris como ese señal universal, donde Noé y sus hijos fueron aquellos que Dios usó para preservar toda la humanidad. ¿Por qué? Porque de la humanidad tendría que nacer el Redentor. Fue un pacto incondicional. Aunque hubo maldad, aunque hay maldad en la tierra, Dios no volvió a castigar de esa forma. Muy bien, hemos visto también todo esto, su relación con el Mesías. El pacto que viene después fue el pacto que Dios hizo con Abraham. Algunos cuestionan que fue condicional o incondicional, pero le hemos dado el sentido de ¿qué? Incondicional. Fue un pacto incondicional. Dentro de todas las verdades que Dios prometió a Abraham, básicamente hablando acerca del Mesías, le prometió que en su descendencia serían benditas todas las naciones, hablando acerca de Cristo Jesús. Luego hemos visto el pacto con Moisés. ¿Es condicional o incondicional?
condicional. Amén. Es por eso, porque Dios les dio en Éxodo 19:5. Si me desobedeces, entonces. ¿Y Dios cumplió su promesa? Cuando desobedecieron la ley de Dios y luego por mucho tiempo se construyeron dioses y la maldad creció en el pueblo del Señor, Dios los sacó de su tierra. Mire, es importante porque dentro de estos pactos hay revelaciones y debemos entender esta revelación dentro de qué pacto está, para ver si es vigente, no es vigente, cómo lo interpretamos y cómo lo aplicamos hoy. Entonces, ¿cuál es su relación con el Mesías en este pacto condicional? Dios dijo que la ley obviamente revela el pecado, pero va a haber un mediador perfecto, alguien que cumpla la ley a perfección, alguien que sea como Moisés, un segundo Moisés, alguien que sea un mejor sacrificio y un mejor tabernáculo. Muy bien, luego en 2 Samuel 7 que hemos visto un pacto con David. ¿Recuerdas? En 2 Samuel 7 del 12 al 16, ¿era un pacto condicional o incondicional? Incondicional. Es otra vez Dios prometiendo a sí mismo que va a establecer una descendencia después de él y va a afirmar su trono eternamente. Será un rey. Podemos tener más luz. En cada pacto Dios nos evidencia. ¿Ves? La importancia del Mesías que va a nacer y nos da más luz de quién será. En la simiente de la mujer, en él serán benditas todas las naciones, de la descendencia de Abraham. Y cuando le habla a Moisés, será un sacerdote perfecto, será el que cumpla la ley a perfección, será un segundo Moisés. A David le dice que será el rey que vendrá de su linaje. Y aunque los reyes que vinieron después de David se pervirtieron, aunque con Salomón y su hijo específicamente se dio el reino, Dios siempre preservó, a pesar de la maldad de hombres como Manasés, del linaje de David, Dios siempre preservó su promesa. Él pudo haber destruido a estos reyes perversos como Manasés, que trajo tanta maldad al pueblo de Dios en Judá, pero lo preservó. ¿Por qué? Por amor a sí mismo, por amor a su pacto, porque el Mesías tenía que nacer ¿de dónde? Del linaje de David, para que sea el rey en el pueblo. Entonces, luego hemos visto un pacto importante, Jeremías 31 del 31 al 34, o Ezequiel 36 del 25 al 27, y es el nuevo pacto. ¿En dónde nos encontramos nosotros? En el nuevo pacto. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Y en qué consistía este nuevo pacto? Primero, ¿es de carácter incondicional o condicional? Incondicional. Y Dios promete la ley escrita en el corazón, una nueva mente, una forma de someterse a la palabra de Dios, al Señor, una renovación, una relación íntima con Dios, porque el Espíritu de Dios ahora mora en nosotros y vamos a tener perdón de pecados. Jesús es el que establece con su sangre este nuevo pacto. Lucas 22:20, Hebreos 9:15 y 1 Corintios 11, cuando habla de la cena del Señor, se habla de eso. A una regeneración interna, la relación restaurada y un perdón completo, el Espíritu de Dios morando en nosotros. Ahora les pregunto, hermano, haciendo un resumen de todo, cuando Jesús nació en medio de nosotros, ¿a qué pacto pertenecía mientras estaba en la tierra? ¿Al antiguo o nuevo pacto? Amén, al pacto antiguo, al pacto con Moisés. Porque él tenía que someterse a la ley y tenía que ser perfecto. Incluso el ministerio de este varón llamado Juan el Bautista pertenecía al antiguo pacto. Algunos tenemos la idea porque empieza el Nuevo Testamento y empezó el nuevo pacto. ¿Cuándo se sella el nuevo pacto? Cuando la sangre preciosa de Cristo es derramada y creemos en él y se manifiesta en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios visita la iglesia. ¿Ves? Entonces, mire, lo que a mí me sorprende, hermano, es el desinterés nuestro en estudiar la palabra de Dios, a tomarlo muy a la ligera. Si queremos estudiar el Antiguo Testamento, debemos entender y gozarnos de los pactos que Dios ha hecho, porque es importante para nosotros interpretar la Biblia de esa forma. Muy bien, hemos hablado, por ejemplo, sobre la pena de muerte en Génesis 9 del 5 al 9. El que derrame sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho al hombre. Si yo os pregunto, ¿la pena de muerte seguiría vigente? ¿Qué dirían? ¿Que sí o que no? Mire,
nosotros estamos tan llenos de este movimiento externo, socialista, comunista, que está entrando a las iglesias y todo el mundo está llamando derecho, derecho, derecho. Y muchos están llenos de eso, relativizando lo que Dios dice. El pacto con Noé fue incondicional. ¿Sigue vigente o no sigue vigente? Sigue vigente. ¿Ha caído lluvia de tal forma que otra vez el Señor quiso reír a los hombres? De la misma forma que... No, sigue vigente. Ahora el que derrame sangre, Dios dijo, por el hombre su sangre es derramada. Obviamente lo dio a la humanidad. La Biblia nos habla en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, que esto Dios lo da a ¿quién? ¿Quién tiene la espada? Los gobernantes. Sigue vigente, o sea, sigue vigente. Hay países que lo aplican. Ahora, otra pregunta, por ejemplo, hemos hablado mucho de eso. El día de reposo, el guardarlo tal como lo guardamos. ¿Lo guardamos o no lo guardamos? ¿Sigue vigente o no sigue vigente? ¿Cómo lo interpretamos? Ahora, cuando se habla del día de reposo, no se habla solo del día, ¿no es cierto? Apunta a quién, al verdadero reposo. Se habla de guardar el día, luego Dios habló del reposo, de la tierra que fluye leche y miel, y luego Dios habló del reposo de su Mesías, de Cristo. Él es nuestro reposo. Pero si entendemos todo esto, el día de reposo tenía un principio. Pero lo guardamos tal como algunas congregaciones del día lo guardan. ¿Lo guardamos como los judíos lo guardan? No, está bajo la ley, ¿no es cierto? Está bajo la ley. El principio está ahí de poder descansar. El principio ahí es que el Señor Jesucristo es nuestro reposo, pero no lo guardamos como los adventistas lo guardan, como los judíos lo guardan. Empieza en viernes 3 de la tarde y nos vamos a casa. Si usted estuviera en Israel, todo se detiene. Hay una especie de alarma que anuncia el día de reposo. Nadie trabaja, hay absolutamente nada. Todos en casa, meditando, cantando, celebrando, comiendo lo que se ha predicho ahí. Pero por eso nosotros, ¿por qué congregamos el domingo? Porque es el día del Señor. Amén. Bueno, por eso les digo, es importante entender bajo este nuevo pacto. Igual, el tema de comer la sangre, por ejemplo, ¿lo guardamos, no lo guardamos? ¿Comemos, no comemos? No lo comemos, sigue vigente, ¿no? La sangre era importante en el Antiguo Testamento, en la ley, y en Hechos 15 también se pidió solo dos cosas al pueblo de Dios: no judaizar, sino que se guarden del ahogado y de sangre. ¿No es cierto? Porque en la sangre está la vida, la sangre predica el sacrificio de Cristo por nosotros, etc. Muy bien, es importante. Hay cosas que son muy polémicas que si ponemos en el contexto de los pactos podemos nosotros tener una mejor luz. Muy bien, ahora, otra verdad. Cuando interpretamos el Antiguo Testamento debemos ver que es de manera progresiva. Cuando interpretamos el Antiguo Testamento debemos entender los pactos. Cuando interpretamos el Antiguo Testamento también debemos entender el propósito. Le vamos a llamar así teocracia. ¿Por qué? ¿Qué hizo Dios? Debemos entender la función de Israel como pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Es muy importante entender eso, porque nosotros no podemos entender el Antiguo Testamento si nosotros obviamos el carácter de Dios sobre su pueblo. ¿Qué quería hacer Dios sobre su pueblo? Si vemos desde el principio, ¿recuerdas el Señor? Desde el principio, cuando saca a su pueblo de la tierra que fue leche y miel, prometiéndole a Abraham, prometiéndole a Isaac, prometiéndole a José. ¿Con qué afán Dios sacó a este pueblo? Era su pueblo. Dios lo escogió por su gracia. Hemos visto eso en Deuteronomio, lo vamos a ver más adelante. ¿Para qué? Para introducirlos a la tierra que fluye leche y miel. ¿Y cuál era el objetivo de Dios? Ser Dios. Dios quería habitar con su pueblo. Amén, lo prometió desde antes. Él quería habitar en medio de la nación. Habitó en el monte de la ley. Habitó en el tabernáculo. Habitó en el templo. Y el nuevo pacto dice que va a habitar entre nosotros. Pero ¿qué era el afán? Dios quería ser ¿qué? El rey de su pueblo. Por eso cuando el pueblo pidió rey, Dios se enojó. Cuando estaba en los días de Samuel como juez de la tierra, en esos días, queremos rey como las demás naciones, pero Samuel dijo: Señor, no saben lo que piden porque tú eres el rey. Era una nación teocrática, es decir, Dios era el rey. Él se estableció como rey en Israel. No había reyes, el rey era Dios.
Pero como el pueblo pidió rey, ¿quieres rey? Bueno, te voy a dar a Saúl, pero vas a vivir bajo los impuestos, bajo todo lo que demanda tener un rey como las demás naciones tienen. Y como Saúl fracasó, dijo, voy a poner un rey conforme a mi corazón, porque de su linaje vendrá el verdadero rey, porque al final Jesucristo va a ser el rey. Amén. Entonces, cuando vamos al Antiguo Testamento, quiero que usted pueda entender algo. ¿Cuál era la función de Israel? Ya que Dios quería ser rey sobre su pueblo y mostrar a las naciones quién es el verdadero Dios a través del carácter y la vida y el estilo de vida de Israel. Algo debemos entender. Cada vez que vamos al Antiguo Testamento debe ver este trabajo de Dios sobre su pueblo. Primero, Israel debía ejecutar el juicio de Jehová. ¿Por qué Dios escogió a Israel? No porque lo merece. Dios escogió a Israel como un instrumento de juicio. ¿Alguna vez pensó en eso? Mire el libro de 1 Samuel. Vamos a repartir unos textos y aquí vamos a estudiar la palabra del Señor. Vamos a empezar con Josué, 1 Samuel 15:3, hermano, ayúdame con eso y lo vamos a comparar, mi hermano Eliseo, con Génesis 15, verso 16. ¿Alguna vez consideró que Dios tomó a Israel como instrumento de juicio? Mire, cuando vamos a la palabra de Dios, el énfasis no está en el hombre, siempre está en Dios. ¿Quién es el hombre? Nada más un instrumento de Dios, ya sea Israel, ya sea la iglesia. Aún Satanás es un instrumento de Dios. Todo lo que Dios ha hecho a su pueblo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ha sido para sus propios propósitos. Al final, Él se exalta. El énfasis no está en nosotros, hermano, está en Él. Nada más somos instrumentos. Primero Israel fue instrumento de juicio. ¿Qué dice 1 Samuel 15:3, hermano mío? Gracias. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún frutos de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Mire, Dios está pidiendo eso a su pueblo. ¿Cómo podríamos entender nosotros estos días? Los que estos días se levantan y están tratando de quitar la palabra de Dios y que haya leyes a favor de lo que siento, cuestionan mucho la palabra de Dios. Dice, el Dios de la Biblia es un Dios sangriento. ¿Por qué Dios nos manda a matar a las personas? ¿Dónde está la compasión? Ellos interpretan la palabra de Dios a su forma, no violan todas las leyes de la hermenéutica. Debemos entender que Dios tomó a su pueblo, Israel, como un instrumento primero de juicio. ¿Recuerdas que Dios mandó agua para consumir a la humanidad en el diluvio? Mandó fuego para consumir a Sodoma y Gomorra. Y tomó a Israel para castigar la maldad de toda esta región que se llama Canaán. Ahora, ¿qué dice Génesis 15:16? Mire, lo comparemos con esto. Pero va a llegar. Cuando llegó al colmo, entonces Dios llama a Israel y lo equipa y le da mandamiento para que destruya todo. Cuando empieza la conquista, ¿cuál es la primera ciudad que conquista Israel? Con Josué a la cabeza. Antes, el otro lado del Jordán, ya con Moisés conquistaron algunas ciudades. Pero ¿cuál fue una de las primeras con Josué? La primera cruzando el Jordán. ¿De dónde salió Rahab la ramera? Jericó. Dios dijo, es anatema. Tienes que destruir todo, es mal, tiene que morir. Llegó el tiempo que llegó al colmo su pecado, así que Dios tomó a Israel como instrumento de juicio. Dios no es malo, Él es, más bien que es justo. ¿Ve su tiempo de misericordia hasta la cuarta generación? Mire, la palabra de Dios nos dice claramente que Dios se hace visible a través de las cosas hechas. Él se manifiesta. Hay un Dios verdadero a través de la creación. La creación predica, existe Dios. También en el Romanos 1 va a hablar de nuestra conciencia. La conciencia humana predica que hay Dios. Pero la Biblia nos muestra el carácter de este Dios. Y es un Dios justo. Así como llegó la maldad de ellos, Dios dijo, los voy a raer, los voy a destruir y voy a tomar a mi pueblo como ¿qué? Como instrumento de mi juicio. Por eso mata a todos. No es que es Dios malo, más bien es Dios de gracia y misericordia.
Y ahora ha llegado el tiempo de hacer justicia. La paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. Entonces, en 1 Samuel 15:3, destruye todo lo que tiene Amalek, mátalo. Ahora, nosotros, ¿qué hacemos en nuestros días como iglesia? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Vamos por ahí matando a aquellos que no están de acuerdo con el Señor? Vamos ahí protestando y nos encadenamos ahí frente al Palacio Municipal o ante el Palacio de Gobierno. Me pinto la bandera del Perú y digo, por mi iglesia, etcétera. No, hemos estudiado eso en Tito, ¿no es cierto? Hemos estudiado el testimonio de la iglesia en Tito, más bien nos sometemos a las autoridades porque han sido instituidas por el Señor. Romanos 13, 1 Pedro 2, 2 de Tesalonicenses, Tito capítulo 3. Porque queremos ganarlos por la predicación ¿de qué? Del Evangelio. Y dejamos la causa al que juzga justamente. Cuando ve el libro de Apocalipsis y ve nuevamente aparece Israel peleando contra todas las naciones. Y cuando es la batalla del Armagedón, al final ya de los últimos sellos, ¿quién llega? El Rey de Dios, y va a establecer el reino de Israel, a destruir a todas las naciones que querían destruir este reino. Y nosotros venimos con el Señor para ese propósito. El trabajo de la iglesia es diferente, pero no significa que hay principios ahí, que Dios aborrece lo malo, que Dios castiga lo malo, y el pueblo de Dios debía someterse. Ahora, cuando volvemos a las Escrituras, algo más debemos entender sobre Israel. Pero antes de eso vamos a leer un pasaje en las Escrituras que es importante. Romanos 12, 19. ¿A quién le pedimos ahora? Hermano, ¿puede ir buscando mi hermano Edgar? Romanos 12, 19. Si lo tiene, léelo, mi hermano. Amados míos, si no dejaron lugar a la ira de Dios, porque escrito está, ni es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces lo que Dios trasladó, este juicio teocrático a Israel, no lo traslada a la iglesia. Amén. Por eso no mezclamos la iglesia con el Estado. ¿Qué sucedió en todos estos años de oscurantismo cuando la iglesia gobernó y quiso atribuirse el juicio sobre las naciones? Tuvimos problemas, gran persecución. Es un serio problema. Ahora vamos a entender otra verdad sobre el rol de Israel en el Antiguo Testamento. No solo es instrumento de juicio, sino también es instrumento para que Dios muestre su poder. Su poder. Mire el libro de Deuteronomio 7, verso 7. Ahí está mi hermano Aarón. Puedes buscar eso. Y Josué 7:2, mi hermano Will. Josué 7:2. ¿Qué dice Deuteronomio 7:7? Aaroncito, sí. Y Josué 7:2, mi hermano Will. Josué 7:2, usted. Amén. Dios mostró siempre su poder usando a quien, a su pueblo como instrumento. ¿Recuerda las plagas, las 10 plagas para sacarlos? ¿Recuerda cómo Dios mostró su poder para librarlos y guiarlos y proveerles en el desierto? ¿Cómo Dios mostró su poder para introducirlos a la tierra que fluye leche y miel? Y como una nación tan pequeña, tan, digamos, militarmente pobre, a comparación de naciones cananeas que tenían, como los filisteos, muy desarrollado el hierro, Israel no tenía ese poder militar. ¿Cómo conquistaron? ¿Cómo sometieron? ¿Cómo David enfrentó a los gigantes y Dios le dio victoria? Básicamente Dios usó a su pueblo para mostrar su poder. En esos días, hermano mío, si estuviera en la mente de los que están allí con nación y tribu, todos iban en función, más que una bandera, en función de un Dios. Lo que alzaban en lo alto, el pendón, no era representativo de los colores de su nación, sino de sus dioses.
Básicamente era una lucha entre dioses. Por ejemplo, los filisteos tenían a Dagón, iban en nombre de Dagón. Cada nación amorrea, cada nación cananita tenía sus dioses, los Baales que existían y todos peleaban. Y quien vencía al otro decía, este es Dios. Por eso Dios en esos días usó a su pueblo para mostrar quién es el verdadero Dios. Y el verdadero Dios sobre los dioses era el Dios de Israel. Ahora, ¿qué dice Jueces 7:2, hermano? Jueces 7:2. ¿Ven? ¿Recuerdas que Dios dijo es mucho, pero lo que tienes es mucho? Hasta que se dio de 10,000 a 300 hombres. Y antes eran más, 30,000 a 200, a 300 hombres. Dios escogió a su pueblo para mostrar su gloria y su poder. Ahora la pregunta es, con respecto a la iglesia, ¿Dios nos escoge por la misma razón, sí o no? ¿Qué piensan mis hermanos? Sí, ¿no es cierto? Sí. Dios nos escoge por esa forma también. O sea, ¿qué dice 1 Corintios 1 del 26 al 29? ¿Dónde se hace glorioso el Señor? En su poder, primero en rescatar nuestra vana manera de vivir. ¿Dónde se hace glorioso el Señor? En nuestras debilidades. Él se hace poderoso. Lo que tienen ustedes y son expectantes en primera fila de lo que Dios está haciendo a nuestro favor en la construcción. O sea, no tenemos, pero Dios lo hizo. ¿Y la gloria a quién va? ¿A nosotros? No, a Dios. Dios lo hizo. Mostró su poder. Mire 1 Corintios 1, el 26 al 29. Vamos a pedir a otro varón que lo lea. Aquí está. Andy, por favor, si puedes buscar eso, es una bendición, hermano. No es lo que somos nosotros, los necios, los menospreciados, lo vil. ¿Cuántos premios Nobel hay en la congregación? Ni uno. Hermano, doy gracias al Señor, doy gracias al Señor. Por eso Dios usó tanto a su pueblo como a su iglesia, a la iglesia, para mostrar su gloria divina por medio de la debilidad humana. Puede ser que el método cambie, pero el propósito permanece. Estamos estudiando en Efesios y todo en Efesios se trata en Cristo. Incluso somos más que vencedores en Cristo, según Romanos. En Cristo, en Cristo. Ahora, vamos a entender otro principio en cuanto a la función de Israel. Dios los escogió como instrumento de juicio. Dios los escogió como instrumento para mostrar su poder y su gloria, pero Dios también los escogió como un ejemplo de la presencia de Dios. Dios los escogió ¿para qué? Para que Dios habite con ellos. Mire el libro de Deuteronomio 15, del 4 al 5. Darcy, hermano, busca Deuteronomio 15, del 4 al 5. Si está, hermano Johnny, si nos puede ayudar. Malaquías 3, del 10 al 12. Dios escogió a su pueblo Israel para que habite en medio de ellos su presencia. Esto evidencia en bendición y juicio conforme a su obediencia y su desobediencia. ¿Qué dice Deuteronomio 15 del 4 al 5, hermano? Dice así: para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Gracias, mi hermano. Ahora, la pregunta es, ¿Dios les prometió bendecir o no a este pueblo, Israel? ¿Su bendición era material? Sí, ¿no es cierto? Era material. Incluso
Las primeras señales de que esta era la tierra de Dios era por la bendición material. El racimo de uvas gigante, toda la gran bendición, la tierra que fluye leche y miel. Era atractivo porque era bendecida materialmente y Dios les prometió bendecir si obedecieran, multiplicar su cosecha, les prometió prosperidad física y también espiritual. Pero en su pacto también dijo, el día que desobedeces, ¿qué va a hacer Dios? En lugar de bendecirlos, ¿qué iba a hacer? Maldecirlos. Mire que dice Malaquías 3 del 10 al 12. Manu, Johnny, ayúdenos por favor. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, hay muchas de las promesas ahí que nosotros las tomamos a nuestros días, ¿no es cierto? Pero debemos tener sabiduría al aplicarlos el día de hoy. Ahora, los principios de la palabra de Dios continúan vigentes, es lo que nunca va a pasar. Mire, Dios hizo eso no con su pueblo, lo hizo. El día que desobedecieron a Dios, Dios los sacó, ¿no? Cuando usted lee el libro de Lamentaciones, mira la tragedia. Mujeres comiendo a sus niños, pobreza, hambre, muerte, pestilencia, calamidad en extremo, inimaginable. ¿Quién causó eso a su pueblo? Dios, por su desobediencia. Ahora también una época dorada, ¿recuerdas? En la monarquía de Israel que duró un promedio de 120 años, casi 40 años y 40 años. Con Saúl se comenzó, siguió con David, pero la época dorada de la monarquía fue con Salomón. La abundancia, las riquezas, todo lo que había era pura bendición. Pero el pueblo se ensoberbeció. Los descendientes que vinieron no tuvieron la gloria al Señor. Se rebelaron, levantaron imágenes. Dios dividió el reino en dos, con Roboam y Jeroboam. Roboam, hijo de Salomón, se quedó con Judá y los de Leví y las otras tribus con Jeroboam. Y a la larga desaparece Israel, consumido por Asiria. Y Dios guarda todavía a Judá hasta el día del cautiverio, destruido en 3 ocasiones por Babilonia. Y la desgracia es inminente. Ahora, cuando hablamos de la palabra del Señor y la prosperidad, y el domingo vamos a hablar sobre, otra vez, vamos a terminar ya nuestra serie sobre Dios y las riquezas. Hemos visto la naturaleza del dinero. No es malo, ¿no es cierto? No es malo. Desde el principio Dios quiso bendecirnos materialmente, sí. En Efesios 1 hemos visto que ya nos bendijo en el verso 3 con toda bendición espiritual. Y en Mateo 6 Dios quiere darnos lo necesario, sustento, abrigo, debemos estar contentos. Dijo, vamos a buscar primero el reino de su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. No quiere que vivamos en extrema pobreza. Ese no es el plan del Señor. Y sí, la paga del pecado sigue siendo ¿qué? La muerte. Dios nunca va a bendecir el pecado. Nunca lo va a hacer. Dios no bendice el pecado. Si hay un hombre flojo, va a vivir en su pobreza. Si hay un hombre estafador, ladrón, va a vivir en su pobreza. Ahora, los principios están ahí. Ahora, muchos toman Malaquías 3 y en este contexto van a decir, entonces los diezmos ya no están vigentes porque fue dado a una nación teocrática. Sobre todo los amigos reformadores de estos días. Y ten cuidado, no todo lo que escuchan, ustedes deben volver siempre ¿a qué? A la palabra de Dios. Siempre, en el contexto. El principio está en dar. Siempre Dios dijo, dad y se os dará. En Filipenses participaron en razón de dar y recibir. Solo que en nuestro contexto es más, es voluntario. Y no solo damos el 10%. En esos días, si tú querías dar, sería el 22 o 23,333%, porque dabas porcentaje. No solo diezmabas, diezmabas las cosechas y etcétera. Con detalle otro día miremos, pero el principio está ahí, de poder dar. Y la única vez que Dios dice en todas las escrituras, pruébame a su pueblo, es en esto. Ahora, los principios que tomamos del Antiguo Testamento están vigentes en el Nuevo Testamento y Dios toma estos mismos principios para encaminar a su iglesia, para que ésta pueda ser sustentable. Ahora, cuando volvemos a la palabra de Dios,
en la iglesia, ¿qué es lo que Dios enfatiza? No solo bendecirnos terrenalmente, sino sobre todo espiritualmente. Les pregunto, ¿todos los judíos fueron salvos? No. No todos. Incluso vimos hace poco, el día miércoles, eso, que no porque se llamaban israelitas fueron verdaderos israelitas. Más bien, verdadero israelita es aquel que ha creído en Cristo Jesús, circuncidado de corazón. Más bien, lo que Dios enfatiza en el Nuevo Testamento es la bendición espiritual en nuestras vidas. Recuerda Efesios 1:3, vamos a volver a leerlo, a ver quién me puede ayudar ahora. Vamos a dar la vuelta por acá. Mi hermano Josué, Efesios 1:3. Amén. Ya somos bendecidos en Cristo. Mire, segunda de Juan, capítulo, hay un solo capítulo, o tercera de Juan es, tercera de Juan, sí. Tercera de Juan 1, verso 1. A ver, ¿quién puede leer eso? Mi hermano Eliseo, tercera de Juan 1:1. Sigue leyendo, hermano, verso 2 también. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Gracias, hermano. El énfasis está en la bendición espiritual, pero también hay material. Y era el deseo de este pastor a su amado hermano Gallo en la fe. ¿Y por qué era bien bendecido espiritualmente y también materialmente Gallo? Porque era un hermano sumamente generoso. Era conocido por su generosidad. Era un hermano sumamente dador. Si lee el contexto, a diferencia de Diótrefes. Ahora, también vimos contextos donde el apóstol Pablo, usted diría, está maldecido por Dios, está en una cárcel sufriendo necesidad. Pero él nos enseña en Filipenses, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi condición. Amén. Sé vivir humildemente, sé tener, así como también padecer necesidad. Por eso en el versículo 13 de Filipenses 4 dice, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Y más abajo da detalle de que no le faltó nada porque las iglesias fueron generosas con él, aún en su necesidad. Así que mi amado hermano, Dios usó a su pueblo en el Antiguo Testamento para evidenciar su presencia. Él bendice. Y lo bendijo espiritual, haciendo énfasis en lo material también, pero la iglesia tiene un énfasis espiritual en Cristo Jesús, pero no descartamos lo material. No quiere decir que es lo único, sino que el Señor en su gracia también nos permite disfrutar de lo material, pero el énfasis está en lo espiritual. Muy bien, en el Antiguo Testamento también Israel debía funcionar como vocero del Señor, o sea, su trabajo era ser mensajero. Dios llamó a Israel para que atraer a las naciones para salvación. ¿Quién era el heraldo de Dios? Israel. Ellos tenían la labor de anunciar a todas las naciones quién es el Señor y cómo ser salvo. Por eso sus adoraciones eran públicas, para que todos sepan a qué Dios adoran, y sus mensajes eran públicos. Por eso tenían que vestirse así, tenían que hablar así, porque mostraban un Dios santo y glorioso, y mostraban su carácter, su misericordia, su verdad, pero también su juicio. Vamos a leer una porción de las Escrituras. Josué 2, del 9 al 11. Hermano Edgar, ayúdeme. Y Jonás 1, 2. Vamos a ver un ejemplo, hermano Will. 1, 2. Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país se han desmayado por causa de vosotros. Amén. Ahora, Rahab, ¿eso es capítulo 2? Sí, ¿no? Del 9 al 11. Un poquito más adelante, hermano, porque tiene que ver con Rahab. Cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Zebeo y a Og, a los cuales habéis destruido.
Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová, nuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Quién está hablando aquí? Parece un creyente, ¿no? Pero es Rahab, la ramera. Ella escuchó lo que Dios hizo y creyó. Ella sabía que Israel está llegando como instrumento de juicio, y esto no es porque Israel solo quiere más territorio, sino porque es Dios quien está castigando a este pueblo y va a destruir a todos. Y la forma de ser salvo está también ¿en quién? En Dios, en ese Dios. Incluso ese cinta que va a colgar de donde se encontraba en la casa de Rahab va a apuntar un día a la salvación en Cristo Jesús por su sangre preciosa. Rahab llegó a ser una verdadera creyente por el testimonio que dio Israel durante esos días. Si usted va en el Nuevo Testamento y lee el libro de Mateo, en la genealogía del Señor está Rahab. Igual que las otras mujeres que fueron introducidas, aunque eran extranjeras, podía estar la de impías, como Rahab, la ramera, como Tamar también vas a encontrar, y como Elizabeth, que fue ultrajada por David, igual. Por eso muchos podrían llegar a haber sido salvos tan solo viendo el testimonio de Dios en Israel, escuchando el mensaje de Dios a Israel. Ahora Dios habló muchas veces, este libro de Isaías habló directamente a través de profetas a otras naciones. Les habló a Babilonia, les habló a Egipto, les habló a Asiria, les habló a Siria, les habló a Moab, habló a Edom, habló a todas las naciones, habló a Tiro, tuvo mensajes directos. Un ejemplo de eso es Jonás en capítulo 1, verso 2. Se supone que es un pueblo de Dios, la revelación tapa a ellos, pero el plan de Dios desde el principio era alcanzar a todas las naciones. ¿Qué dice Jonás 1, 2? Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en medio para irse con ellos a Tarsis. Claro, en el verso anterior Dios le llamó a predicar a Nínive, pero él quiso ir a Tarsis. ¿Por qué Dios quiso predicar a Nínive? ¿Recuerdas el mensaje y luego en los capítulos que vienen llamando a qué? Al arrepentimiento. Y Nínive se arrepintió desde el rey hasta el más bajo en la clase de los ninivitas. Les advirtió del juicio de Dios, les advirtió del método de la salvación. Mi hermano, cuando volvemos a la palabra de Dios, ¿no llama a Dios lo mismo a la iglesia? El plan no acabé. Hace poco hemos estudiado Hechos 1:8 hasta lo último de la tierra. Y esta expresión hasta lo último de la tierra está en Isaías, está en Salmos, está en las expresiones del Antiguo Testamento, porque Dios sigue teniendo el mismo plan de anunciar salvación hasta lo último de la tierra, anunciar su gloria, anunciar su reinado, anunciar su obra redentora. En Mateo 28, del 18 al 20, está la gran comisión. Toda potestad me es dada, por tanto. Y la palabra de Dios nos muestra el ministerio de la iglesia de ir hasta lo último de la tierra anunciando la salvación en Cristo Jesús. Muy bien. Para terminar esta parte, hermano, estamos sobre la hora, qué rápido se ha pasado. Debemos entender cuál era el propósito de la teocracia. Hemos visto la función de Dios con Israel en el Antiguo Testamento para interpretar el Antiguo Testamento. Para repasar, Dios los escogió para ejecutar sus juicios, mostrar su poder, su gloria, mostrar su presencia, mostrar su mensaje, porque era un vocero del Señor, pero también tenemos que entender el propósito de esto. O sea, ¿por qué Dios tomó a este pueblo? ¿Cuál era el propósito? ¿Sabe qué, hermano mío? Esto es importante. Podemos entenderlo de la siguiente forma. Si vamos a las Escrituras, hay muchos pasajes, pero solamente viendo el libro de Joel 2 o el libro de Zacarías capítulo 14, en el Antiguo Testamento el Señor siempre usó a su pueblo para hablar del día de Jehová, hablar sobre la intervención soberana de Dios de juicio y salvación. A lo largo de toda la revelación del Antiguo Testamento, a veces hay un cumplimiento parcial, a veces un cumplimiento histórico, a veces son paralelismos y otras veces
nos muestra lo que pasará en un clímax escatológico, es decir, cuando se cumpla realmente el reino mesiánico se establezca. Le pregunto, ¿se cumplió eso? Todavía no, ¿no es cierto? Cuando venga el Señor por segunda vez y castigue a esta humanidad, establecerá su reino literal en la tierra. Pero ese es el día del Señor, lo que estamos estudiando en Apocalipsis de capítulo 6 en adelante. El día del Señor. Ahora, en el Antiguo Testamento Dios siempre advirtió de eso, solo que a veces se ve de forma así. Su primer y su segundo advenimiento se ve así. Pero Dios habla de su primer y segundo advenimiento. Habla de cómo vendrá la primera vez y habla como segunda vez, solo que no se distingue. Es como dos cerros que se ven a lo lejos, uno más bajo que el otro, parecen que están alineados, pero cuando lo miramos de otra forma, ustedes pueden ver todo el valle que hay. Es lo que nosotros vemos ahora con detalle, que es la iglesia, entre su primera y segunda venida. Es lo importante poder distinguir. Solo para terminar, vamos a entender esto en el libro de Joel. Vamos al libro de Joel capítulo 2. Un momento está en esta noche, el libro de Joel capítulo 2, versos del 28 al verso 32. Y vamos a ver lo que sucede con el propósito de Dios para su iglesia. Es lo mismo. Mire, Joel 2 del 28 al 32. Vamos a pedir a alguien que lo lea. ¿Quién nos toca ahora? Andy, ¿puedes ayudarme, hermano? Joel 2, 28 al 32. Y luego dar, si buscas, Hechos 2, hermano, del 16 al 20. Dice Joel 2, 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Un momentito ahí, mi hermano. ¿De qué está hablando ese verso 28 y 29? Si no entendemos mucho el contexto de Joel, lo vamos a entender en un momento de qué está hablando el contexto de Joel, pero básicamente está hablando sobre lo que va a suceder después. Pero, ¿de qué está hablando? ¿No es el nuevo pacto? Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Recuerda que Dios no habitaba con ellos todavía, el Espíritu de Dios iba y venía y se iba, solo para capacitar a otros con cierta obra sobrenatural, como a Sansón, y se iba. Pero ahora prometió que ese Dios Santo va a habitar en nosotros. ¿Cuándo sucede eso? En Pentecostés, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, ¿qué dice el verso 30, Andy? En el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Bien. ¿Sucedió eso? Todavía no. Cuando vemos nosotros la apertura del sexto sello en el libro de Apocalipsis, toda esta conmoción cósmica del cielo, la sangre, el fuego, todo lo que cae recién se va a ver ahí. Pero ve cómo está mostrando los profetas en el Antiguo Testamento estas verdades. Aunque no han visto todo este espacio que hay entre nosotros, que es la iglesia del Señor, se puede ver. Y nosotros podemos entender lo que va a pasar en función de lo que Dios usó a Israel para mostrar el gran día de la venganza del Señor, su juicio y su salvación. Ahora, ¿qué dice el verso 31 y verso 32? El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. ¿Ves? Nos muestra su cumplimiento de su promesa, su nuevo pacto, nos muestra su gran juicio y nos muestra cómo ser salvos. Ahora, ¿qué dice Hechos 2 del 19 al 20? Mi hermano Darcy. Mira, es lo primero que el apóstol Pedro toma la escritura para predicarla. Mire, lo vamos a aplicar todo y cómo lo interpreta y cómo lo pone en el contexto después de Pentecostés. ¿Qué dice, hermano? Prodigios arriba en el cielo y señales. Hechos 2, 16. Sí, perdón, Hechos 2, 16. Más todo es lo dicho por el profeta. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto,
sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo lo que invocar el nombre del Señor. Y en Romanos se explica 10 exactamente qué es invocar el nombre de Dios. Primero se cree en el corazón para luego declarar que Él es el Señor. Mire, en Hechos, Pedro estaba lleno de todo esto. Él dijo, todo lo que está sucediendo es señal del Señor. El pacto se está cumpliendo, el Espíritu de Dios está morando, están gozosos. Muchos están diciendo, están borrachos. Entonces se empieza a predicar. Dijo, esto es lo que Dios prometió. Y cita el libro de Joel. Aunque más adelante el apóstol Pablo dará mayor detalle sobre el método de la salvación, pero pueden ver que Dios usó el Antiguo Testamento, usó a Israel para dar las advertencias en su propósito sobre el gran día de la ira de Dios y su juicio y su salvación. Ese hilo también está en todas las escrituras de Génesis a Apocalipsis y se consuma en Apocalipsis del 6 al capítulo 20 cuando llegue el gran día de la ira de Dios. Hay paralelismos que van a apuntar a ese día cuando Dios castiga a su pueblo en esta desolación de 70 años, en ese cautiverio. Hay paralelismos con Sodoma y Gomorra, hay paralelismos con el diluvio, pero todo apunta a un gran día, como la tierra ni conoció, ni como el diluvio, ni como Sodoma y Gomorra, ni como las naciones cananeas castigadas por el juicio de Dios, sino será un día, que vamos del libro de Apocalipsis, cuando habla de día, habla de toda esta serie, de la gran tribulación, y finalmente concluye con la llegada del Señor en Rey y Gloria, como el mundo no conoció, porque el Rey termina siendo el Rey, no solo es sobre Israel, sino sobre todas las naciones. Así que para nosotros es importante entender el propósito del Antiguo Testamento. Muy bien, hermanos. La próxima semana vamos a ver los géneros literarios. Hay una diferencia entre las figuras literarias, que hemos visto analogías, metáforas, sobre los géneros literarios. En los géneros literarios vamos a ver profecía, narrativa, poesía, libros sapienciales. ¿Cómo interpretamos eso? Vamos a hacer un breve resumen y vamos a empezar por el más difícil, la profecía. ¿Habrá principios para interpretar la profecía? Sí, vamos a ver algunos de ellos. Muy bien, vamos a terminar este tiempo en oración y después daremos un tiempo para las preguntas, si es que lo hubiera, pero después de la oración ya lo cerramos. Padre, gracias por esta noche, por tu palabra. Señor, ayúdanos a amarla más, a crecer en ella. Ayúdanos a entender todas estas verdades. Todo esto viene a través del estudio de tu palabra. Este varón Esdras inquirió, Padre, propuso en su corazón estudiar las Escrituras de tal forma que cuando llegó el momento supo, Padre, ponerle sentido. Te ruego, haz lo mismo en nosotros. Hay muchas cosas que no entendemos. Muéstranos luz, Señor. Y hay cosas que están en tu secreto, que quedarán allí hasta el día que tu gracia sea revelada. Pero ayúdanos, Señor. Gracias por lo que has hecho con Israel. Pero gracias por lo que haces con nosotros, la iglesia. Padre, que cada hermano hoy se humille delante de ti, sea un instrumento de tu poder, sea un instrumento de tu gloria, sea un instrumento de tu presencia, sea un instrumento de tu mensaje, sea un instrumento de advertencia del juicio que vendrá. O es nuestro juez el Señor Jesucristo, o es nuestro Salvador. Es el trabajo que tenemos delante de tus ojos. Gracias, Señor. En Cristo bendícenos. Amén.